Hace alrededor de 4 meses me lesioné el hombro izquierdo y como sabes, el hombro es una articulación realmente importante, necesaria en prácticamente cualquier ejercicio relacionado con la parte superior del cuerpo. Si tienes una lesión en el hombro, estás acabado, pero incluso a pesar de la lesión, aún pude entrenar y mantener la mayor parte de mi progreso. Y todo fue gracias a dos cosas: calentamientos largos y muchas series de calentamiento. Los calentamientos, la mayoría de veces, se ven como una parte importante pero muy ignorada del entrenamiento. Todos saben que importan, pero a nadie le interesa. No hay mucho que pensar al respecto. Simplemente haces algunas series de calentamiento, estiras la parte del cuerpo que vas a usar y luego pasas a la parte realmente interesante de tu entrenamiento. Sin embargo, si estás lesionado, el calentamiento se convierte probablemente en la parte más importante de tu entrenamiento. Si un calentamiento es corto, entonces es eficiente. Si es largo, es ineficiente y una pérdida de tiempo. Cuanto menos tiempo necesites dedicar al entrenamiento obteniendo los mismos resultados, mejor. Por eso, tener calentamientos cortos se recomienda para la mayoría de las personas. Sin embargo, esta afirmación solo sería correcta si tienes las articulaciones completamente sanas. Un calentamiento de 5 a 10 minutos con una articulación lesionada no servirá. He tenido muchas lesiones en mis 6 años de calistenia que me han hecho retroceder bastante. La mayoría de las lesiones tenían algo en común: me obligaban a tener un largo periodo de abstinencia. Ya fueran unas semanas o meses, significaba que mi fuerza disminuía y tenía que recuperar lo que había perdido. La lesión de hombro, que hacía dolorosa la flexión del hombro en una posición extendida del hombro y la rotación externa, significaba que los fondos eran dolorosos. Incluso las flexiones convencionales sin calentar eran dolorosas. Y cuando incluso las flexiones normales son dolorosas, llegas a un dilema: ¿dejas de entrenar? Abandonar completamente el entrenamiento de esa articulación significaría una curación prácticamente garantizada. Sin embargo, cuanto menos muevas esa articulación, más débil se volverá y más difícil será el regreso a tu estado anterior. No estaba dispuesto a esperar tanto, así que tomé como 5 días de descanso y después simplemente seguí entrenando, pero con calentamientos más largos y una cantidad excesivamente alta de series de calentamiento. Las flexiones convencionales eran dolorosas. Sin embargo, noté que si hacía flexiones muy inclinadas, el dolor no aparecía, en parte porque las flexiones inclinadas son simplemente menos pesadas que las normales. Así que mediante las flexiones inclinadas puedes bombear la articulación, llevar sangre y todos los nutrientes que el bombeo implica al músculo. Luego hacía flexiones con menos inclinación. Después de las inclinadas, flexiones normales. Después de las normales, unas pocas repeticiones de fondos. Luego algunas repeticiones más de fondos. Después pasaba a flexiones pica. Hacía unas pocas repeticiones más de flexiones pica. Luego hacía algunos press de pino con brazos doblados y finalmente terminaba con flexiones de pino. Cuanto más bombeada estaba mi articulación del hombro, menos dolor sentía, y si hacía una cantidad excesivamente alta de series de calentamiento, podía llegar a hacer flexiones de pino, incluso a pesar de tener una lesión en el hombro. Cuanto más calentaba y más bombeado estaba, menos dolor sentía. Esto significaba que hacía alrededor de 12 a 16 series de calentamiento antes de llegar a las flexiones de pino. Si dijeras simple vista que hago de 12 a 16 series de calentamiento antes de comenzar el entrenamiento real, seguramente pensarías que estoy perdiendo el tiempo. Y sí, consume tiempo. Me tomaba unos 40 minutos, pero eran 40 minutos de valor. Hay que decir que las series, como son de calentamiento, no son intensas. Ni siquiera llegar al fallo es un pensamiento que deberías de tener. Incluso si el tiempo de calentamiento aumentaba a 40 minutos y las series de calentamiento pasaban de 1 a 3 antes de la lesión a 12 a 16 durante la lesión, como el hombro estaba lesionado, el volumen real de las series de trabajo se reducía de todos modos. En otras palabras, naturalmente, al estar lesionado, no haría la misma cantidad de series y repeticiones que si estuviera sano. Haría menos series y repeticiones estando lesionado que estando sano. En términos prácticos, eso significaba que en lugar de hacer de 10 a 12 series de flexiones de pino como solía hacer, hacía entre 4 y 6 series, una reducción del 50 a 60% de las series y repeticiones realizadas. De alguna manera, la reducción de las series de trabajo reales equilibraba el aumento de las series de calentamiento, lo que significaba que mis entrenamientos no tomaban más tiempo que antes. Y la fuerza también se redujo bastante. Mi rendimiento pasó de 6 a 8 repeticiones por serie de flexiones de pino profundas a 2 o 3 repeticiones de flexiones parciales de pino en barras paralelas. Además, mi equilibrio se vio muy afectado. En parte, la razón por la que esto funcionó fue por la naturaleza de la lesión en sí y por los ejercicios que elegí. Como la lesión era peor en una posición de extensión del hombro, significaba que el rango de movimiento profundo de los fondos y flexiones era el más doloroso, y esto también se aplicaba a las flexiones de pino. No podía hacer flexiones de pino profundas porque el final del rango de movimiento implicaba extensión del hombro, por lo que era el más doloroso. Sin embargo, si mi hombro no estaba tan extendido, entonces hacer flexión de hombro no dolía. Esto básicamente significa que las flexiones de pino parciales en la parte superior no dolían
en absoluto, y las parciales en la parte superior de los fondos y flexiones tampoco dolían tanto. Cuando estás en una posición de pino, comienzas con los hombros en una posición muy cercana a la flexión máxima. Por eso mantener el pino no era doloroso, ya que mi dolor se daba en la posición de extensión del hombro. Con ese contexto, mientras tuviera muchas series de calentamiento, aún podía hacer flexiones de pino. Conocer tu lesión es increíblemente importante. Diría que la mayoría de las lesiones no eliminan completamente tu rango de movimiento. Si hay un rango que no es doloroso, entonces aún puedes entrenar simplemente trabajando ese rango parcial de movimiento, como hice yo con las flexiones de pino. En cierto modo, podrías decir que estaba haciendo una especie de abstinencia activa, evitando lo que más me causaba dolor. Sin embargo, eso no fue lo único que hice. También reduje la frecuencia, el volumen total y a veces me saltaba las flexiones de pino. Diría que después de 4 a 5 meses, la lesión en su mayor parte ha desaparecido. Ahora ya no necesito calentar tanto antes de llegar a las flexiones de pino. Si estás lesionado, intenta hacer calentamientos largos.